Vamos a uno de los datos económicos o a dos datos económicos que se han conocido en las últimas horas. Por un lado, se conoció o se confirmó la caída del Producto Interno Bruto uruguayo durante el último año. La más pronunciada, la peor desde 2002, 5,9%. Y por otro lado se conoció el dato de la pobreza del último año. Algún día le preguntaremos a Federico Comesaña, lo invitaremos para que nos cuente cómo pasamos de Producto Bruto Interno a Producto Interno Bruto, cuándo es que se cambió eso, más allá de las bromas. Es una pregunta que me hago. En estos tiempos de Internet seguramente encontraría la respuesta rápidamente. Federico Comesaña es nuestro periodista especializado en economía y te recibimos con mucho gusto para tratar de entender estos datos. Fede, bienvenido. Muy buenas noches, Miguel, muy buenas noches a todos. Exactamente, se publicaron dos datos que son muy relevantes para entender la situación económica, en este caso los efectos posteriores al estallido de la pandemia y las medidas que llevaron a, de alguna manera, enlentecer el ritmo de actividad y provocar una caída en particular durante el segundo trimestre del año pasado, con efectos que perduran hasta hoy. Vamos a ver en la primera placa una lectura de más largo plazo, porque la caída de la actividad, que tú bien decías, de 5,9% durante el último año, cuando la ponemos en contexto histórico, es la mayor caída desde el año 2002 y frena un periodo de expansión sin precedentes en la economía uruguaya de 17 años consecutivos, a mayor ritmo hasta 2014, luego un periodo que fue más bien de estancamiento en el crecimiento económico, pero aún así es una primera caída significativa que vamos a ver cuando desmenuzamos el año qué es lo que pasa. En la segunda gráfica lo que tenemos es analizado trimestre a trimestre, cómo la caída en realidad no empieza con la pandemia, sino que ya teníamos cuarto trimestre de 2019, primer trimestre de 2020, dos caídas consecutivas de 1,2%, luego sí, ya segundo trimestre de 2020, una caída que fue de 10,8%, muy significativa. A eso rápidamente vino el rebote, es decir, la economía no siguió cayendo durante la segunda mitad del año pasado, sino que inició un proceso de recuperación. 8% en el tercer trimestre, 1,7% en el cuarto, y por ahí quedamos en niveles que todavía siguen lejos de retomar los niveles anteriores prepandemia. Cuando analizamos el año en su conjunto, si vemos en la tercera gráfica ese 5,9 y lo proyectamos para adelante, que es lo que ven los analistas, ven para este año ya un retorno a la senda de crecimiento, 3% este año, 2,5% el año que viene. Aún así, todavía estaríamos recién en 2023 regresando a los niveles de actividad de 2019. Ahora vayamos al siguiente dato, el dato de pobreza, que es uno de los datos más esperados para entender cuál fue el impacto principalmente en los hogares más vulnerables del país. Cuando vemos los datos de este año, hay un crecimiento en la pobreza, si vemos en la siguiente gráfica, que pasó de 8,8% de la población en 2019 a 11,6% en 2020. De esta manera, la pobreza vuelve a niveles del año 2012 e implica un incremento en 100.000 personas en el número de uruguayos que perciben ingresos insuficientes para satisfacer mínimamente sus necesidades básicas. Esas 100.000 personas se suman a unos 34.000 que venían incrementándose en los últimos 2 años. 2017 fue el año de menor pobreza para Uruguay, 7,9%, luego una lenta recuperación del indicador que tuvo en el último año en particular este salto que vemos. Otro indicador relevante es la indigencia. ¿Qué pasa con aquellos que no solo no pueden cubrir sus necesidades en general, sino no pueden llegar a cubrir ni siquiera las alimenticias? Ese indicador, si vemos en la gráfica siguiente, pasó de 0,1 en 2018, 0,2% de la población en 2019 y ahora se duplica a 0,4 en 2020. Estamos hablando de 7.000 personas que se agregan a el grupo en condición de indigencia y llega a un total de 14.000 uruguayos en esta situación.
Muy bien, Federico, muchísimas gracias por hoy. Nos reencontramos en cualquier momento. Que pasen bien, hasta luego.